quiero hablar la mayor o la principal demanda que Dios tiene sobre nuestras vidas. No es obediencia, no es servicio. La mayor demanda que Dios tiene sobre nuestras vidas es el temor. Dios quiere que yo le tema. Y te voy a enseñar esto para que puedas comprender lo otro, que cuando en una persona que practica pecado porque no tiene temor, a mayor falta de temor de Dios, mayor práctica de pecado. A mayor práctica de pecado, menos se siente lo de Dios y menos se manifiesta a Dios. ¿Sigo? Anotad estas definiciones que me gustan para arrancar. Temor de Dios, 2 puntos. Y te voy a dar 3 definiciones rápidas, voy a anotar las que puedas. El temor de Dios es un miedo reverencial y respetuoso hacia Dios. Yo sé que Dios me está viendo. Yo sé que Dios me está mirando. Yo sé que Dios conoce los pensamientos que tengo en mi cabeza. Yo sé que, por la Biblia, que Dios pesa las intenciones de los corazones de los hombres, que Dios escudriña dentro mío. Yo sé, es una parte, pero tener la sensación de que está ese Dios ahí presente, es lo que me hace a mí evitar que yo viva deliberadamente conforme a lo que mi condición caída quiere vivir. ¿Amén? Segunda definición, temor de Dios es respeto y asombro que genera sumisión en la persona. Es un respeto y un asombro que tiene Javier de que está Dios. Ojo lo que estoy pensando porque está Dios. Ojo lo que voy a decir porque está Dios. La gente viene a la iglesia y dice unas malas palabras, por ejemplo dice che bolú, ¿no? Vieron que hay mucha gente que se le dice mucho. Yo cuando vine a la iglesia decía, cada sílaba era un bolú, ¿me entienden eso no? Pero ¿cómo voy a hablar mal en la iglesia? Y Dios está en todos lados. Pero la sensación de las canciones, el hermano con el traje, la hermana que viene bien vestida, que cantan, los que bailan, el sonido, las arañas, las luces, la gente quebrada, dice, no, acá está Dios. En el cabaret también está Dios. En la casa donde se apuesta el sueldo entero, también está Dios. Dios está en todos lados. Pero a veces yo entraba a la iglesia y hacía, le tocaba las patas ahí a Cristo, que siempre estaba medio rota, estaba medio comida, si algunos lo mordían, ¿verdad? Le mandaba agua bendita y me mandaba, porque me generaba el ambiente una sensación, amén. Entonces, temor de Dios, a veces la gente lo tiene solamente cuando entra dentro del templo. Pero ya se fue del templo, ya no tiene más temor de Dios. En un ambiente donde hay temor de Dios, es fácil tener temor de Dios. Cuando te fuiste del ambiente donde hay temor de Dios, es el problema. Cuando te juntaste con la amiga que le gusta cuberear a las demás, es difícil tener temor de Dios. Y ahí se ve si tenés lo de Dios o no tenés lo de Dios. No es que está muy pecadora, es que hace rato que perdió su temor de Dios. Por eso le es fácil practicar a la hermana lo que a Dios le ofende. Repita conmigo esta frase, porque la paga del pecado, vamos todos, porque la paga del pecado es muerte. Repita otra conmigo, porque todos han sido destituidos de la gloria de Dios por este pecado practicado, ¿verdad? Voy de vuelta para que usted entienda. No, bueno, voy a la iglesia para que haya una palabra de aliento. Esta es la palabra del aliento. Una palabra de aliento no te dice a vos, quédate tranquilo, los problemas que hubo en tu matrimonio, no va a haber, Dios está en la cosa, va a cambiar. No. Pecado no confesado como pecado, pecado no arrepentido, pecado no perdonado. Pecado no perdonado, te dije, factura, emite una factura. Entonces voy de vuelta con los 4 pasos. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero piensen lo que digo cuando usted mañana en oración delante de Dios. Dios me ama, pero practico pecado. Si no me arrepiento, no voy a gozar el amor de Dios. Si no me arrepiento, no voy a recibir la nueva oportunidad de Dios. Si no me arrepiento rápido, puedo perder aún lo poquito que hoy tengo de Dios. Mejor voy a ser inteligente y espiritual y con ganas, sin ganas me voy a arrepentir. Y usted vuelve a Dios en oración y le dice a Dios, perdóname. No solamente quiero hacerlo de boca, quiero que me pase dentro mío en el corazón.
quiero perdonar a tal persona, porque los años no te hacen ser un perdonador. Generalmente con los años construís una vida de hipocresía donde mostrás una careta de que eres santa o santo. ¿Y Dios te ama? Sí te ama, pero ¿por qué no estoy gozando los beneficios? Porque la vida practicada de pecado me quita de la sombra de Dios. Y solamente el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solamente el que habita el abrigo del Altísimo es el que puede gozar de los beneficios de Dios. Comienzo con este tema que me parece a mí que está muy rico. No voy a hablar de temor de Dios, aunque sí lo voy a hablar. Voy a hablar más que nada del cuidado y el descuido, de las charlas, de la edificación, de la confrontación, de la formación del líder para con los discípulos, de la formación de los padres para con los hijos, de los abuelos para con los niños. Voy a hablar de la responsabilidad que tenemos de ser confrontativos y no livianos frente a algo que está buscando que yo pierda lo de Dios. Satanás siempre usa la misma carta, tentación. ¿Saben por qué? Porque afecta a mi condición caída, que quiere pecar. Y usted hasta que se muera o hasta que termine sus días acá, por así decirlo, usted va a ser tentada y va a ser tentado. Y usted no puede decirle a Dios, perdóname porque soy tentado, porque Dios ya sabe que va a ser tentado. Lo que Dios está esperando a ver, ¿qué hace usted cuando es tentada? Cuando es tentada a murmurar, cuando es tentada a desobedecer, cuando es tentado por su propio ego a creerse que es más que otro. La tentación viene todos los días. Lo quiera usted o no, la tentación viene todos los días. Y Satanás sabe qué cosa hacer para tentarlo. Y siempre lo tienta donde usted es más débil. Nunca Satanás lo tienta donde usted es más fuerte. Usted lo espera en tal lado, pero el enemigo siempre ataca de un lugar donde usted no lo ve. Generalmente lo ataca por la espalda. Es traicionera la tentación. ¿Cuántos me entienden? Porque el amor de Dios es lo que quiero practicar, pero no lo puedo recibir porque estoy viviendo en pecado. Debo arrepentirme. Pero si yo me arrepiento, me perdona. Pero si practico de vuelta, estoy demostrando de que en realidad no estoy arrepentido. Temor de Dios es un miedo reverencial, respetuoso hacia Dios. Temor de Dios es un respeto y asombro que genera sumisión en una persona frente a otra. Como yo, y te dicen, ojo, un ejemplo, en mi casa me decía, yo entraba a mi casa y hablaba y mi mamá decía, está papá. Bajaba. Mi mamá me decía, yo me iba con mi papá, por ahí se iba a trabajar y yo me iba al colegio. Y salíamos, bueno, y cuando yo llegaba a casa, como eran las 12, y le decía, o la 1, y mi mamá me decía, ¿y cómo te fue? Y yo le digo, no me fue bien, ma. Me dice, ¿por qué? Y la verdad que no estudié mucho. Y mi mamá hacía. Mi mamá reguerosa nunca me mandaba al frente con mi viejo, ¿verdad? Vaya. Me hacía así. Y mi viejo se hacía que no escuchaba. Y yo entendía. Entonces yo decía, ¿cómo te...? No, re bien, pero igual reaprobé. Re mentiroso yo, ¿verdad? Porque hay ciertas personas que generan autoridad. Temor de Dios es ese respeto, asombro, esa reverencia que tiene el corazón y que genera sumisión frente a alguien. Cuando no hay temor de Dios, no hay sumisión a Él. Cuando no hay temor de Dios, no hay obediencia a su palabra. Vamos a tener unos tips importantes, pero primero vamos a compartir la palabra. ¿Les parece? La demanda principal de Dios no es obediencia. La primera de todas es temor de Dios. Porque sin temor de Dios usted no puede obedecer. Mire, lea conmigo si usted puede, Lucas, ustedes chicas súbalo rápido, así que algunas voy a leer yo y algunas van a leer ustedes conmigo. Lucas 12, del 4 al 5, Lucas, tercer libro del Evangelio, de los Evangelios, y dice, ¿lo tienen? Dicen, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel, hablando de Dios, que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. A este temed. Dios está diciendo, en aquel tiempo tenían mucho miedo los romanos, los judíos, los tenían sometidos por medio del látigo y de la fuerza, y Dios le decía, mirá, si te matan, pero no tengas miedo a aquel que solamente puede quitarte la vida o intentar quitarte la vida. Tené más miedo a aquel que decide qué hace con tu vida, si te va para arriba o te va para abajo. Dígame lo que está entendiendo, vamos. Deuteronomio 10, desde el 12 al 16,
quinto libro de la Biblia, usted lo tiene, Deuteronomio 10, versículo 12 al 16, dice: ahora pues, Israel, le dice Dios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, primero que todo, ¿qué? Sino que temas a Jehová tu Dios, que lo reverencies, que lo respetes con asombro, que te sometas, que seas sumiso a su persona, que reverencies y que priorices esa santidad que Dios está pidiendo. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos. ¿Cuál es lo segundo que pide? Préstame atención. ¿Qué es lo segundo que pide? Obediencia. No hay obediencia si primero no hay temor. Dios nunca te pide obediencia primero. Dios siempre te pide temor de Dios. El temor de Dios te ayuda con tu obediencia. Cuando vos decís, dame obediencia, no, está mal pedido. Dame la capacidad de obedecer, la podríamos traducir como: dame temor de Dios para que me cueste menos practicar el pecado. Dame temor de Dios para que yo me sienta y me dé cuenta de que lo que estoy haciendo te está ofendiendo. Ayúdame a sentir que estás ahí presente, mirando. Primero revisar cada vez que lloro, ¿qué es? El temor de Dios. Cuando lloro no vengo delante de Dios a decirle: Dios, te pido por mi hijo. No pidas, porque Dios no escucha a alguien con pecado. Sí, yo sé que me amás, que amás a mis hijos. Tu hijo está en pecado. Y a veces vos misma que estás orando estás en pecado. Una persona que ora así es porque pareciera que no conoce la palabra. Pero la palabra siempre te lleva al primer lugar. Temor de Dios genera obediencia de Dios. La obediencia, mírenme a mí, hermanos. La obediencia de Dios, que genera amor hacia Dios. Se le da prioridad a Dios. Y yo me puse unos puntitos rápidos. Escuchá. Cuando pierdo el temor, ya no puedo obedecer. Porque ya no es tan claro para mí qué es importante y qué no. Cuando yo pierdo el temor de Dios, ya me cuesta organizarme. Porque ya no sé qué va primero y qué no va primero dentro mío. Hoy un hermano le mandé que va a nuestra congregación en Lana. Le digo: no te vi en la congregación. Me dice: pastor, lo que estoy con un trabajo. No te vi en la congregación. Estás perdiendo el temor de Dios. Le practiqué mientras venía de mi casa acá con el mensajito. Y me dice: no, lo que pasa, yo después de explicarlo, voy a invitar a comer a mi casa. O yo sé que para que me rete, pastor. Y que me habló el mensaje desde mi casa. De acá y todavía no terminé de escuchar. Imagínense cuánto me habló. Pero nunca reconoció condición. Cuando una persona está en pecado, no hay forma de ministrarlo. Porque perdió ¿qué cosa? El temor de Dios. Señor, ¿cómo me ayudas con todo? Y lo último, cuando una persona pierde el temor de Dios, ya no puede ser útil. Es difícil que sea útil una persona que pierda el temor de Dios para un matrimonio. Es difícil que sea útil para la crianza de los hijos. Es muy difícil que sea útil, mucho menos en una congregación. Dios llama a todos y necesita a todos, pero no todo el mundo entiende temor de Dios, obediencia, amor y servicio. Vean conmigo, porque Él honrará a los que le honran. Voy un poquito más. Busquen todos conmigo Primera de Pedro 2:17. Todos. Está hablando de lo que demanda Dios de cada persona y voy a ir rápido. Primera de Pedro 2:17 dice la Biblia: honrad a todos, amad a los hermanos, y luego dice: temed a Dios. Dios está esperando ni que lo honre ni que lo ame. Lo primero que Dios pide de vos, ¿qué cosa? Es que le temas. Ser reverencial, estoy yo el creador, yo el soberano, yo que conozco los pensamientos, yo omnipresente, yo el omnisciente y yo el que todo lo puedo. Yo no soy engañado por tu pensamiento. No hay pensamientos que se escondan de ti, dice la palabra. Voy un poquito más. Escuche, esta anótela para después verla en su casa. Malaquías 1:6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes. Estaba retando a los sacerdotes porque los sacerdotes estaban entregando, y en la que mata, la Biblia llama conceptos como el holocausto. Présteme atención, el holocausto es una ofrenda del todo quemada. Traían un animal y en el medio del fuego lo quemaban, y el olor era en ofrecimiento ¿a quién? A Dios.
¿Y saben qué hacían los sacerdotes? Traían de las cabras que tenían la quebradita, la sarnosita, las de menos calidad, la que no daba buena leche para sus quesos. Y Dios no estaba comprando lo que ellos querían vender. Dios conocía el corazón. No me estás dando a mí la prioridad, me estás dando algo de poca calidad. Cuando yo te di a mi hijo para que muera por ti, cuando mi hijo dio su vida para rescatarte. Repita conmigo, así entra en la charla. Esa es una relación de dos. Dios me da, pero también Dios espera que yo le dé. Dios no me da lo que le sobra, Dios me da lo primero que tiene, lo mejor. Y Dios espera exactamente lo mismo de mí. Yo no puedo pretender de que Dios me da a mí lo mejor y yo lo estoy contentando dándole lo peor. Nosotros cantamos siempre una canción acá que canta Matías. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Y le pedimos perdón, porque sabemos en el corazón. Pero saber que espera más de mí no me hace darle algo mejor. Si no hay temor de Dios, seguiré dándole algo simplemente para cumplir. En mi servicio como portero, en mi servicio como músico, en mi servicio como maestro de la palabra, como predicador, en mi servicio como maestro de escuelita. Un servidor de la iglesia que no oró antes de venir a servir, está en pecado, no teme a Dios, no entiende que es un canal de Dios. Una persona que no se preparó para trabajar con nuestros hijos, la pieza más delicada no está acá, está allá. Y un maestro de escuelita que no se preparó para venir a hacer un trabajo con excelencia, no un trabajo de entretenimiento y de actuar, para hacer un canal de parte de Dios para. Es una persona que no está teniendo temor de ¿qué? De Dios. Salmo 112. Todos esto búsquenlo. Oh Señor, se va para largo hoy el tema, pero lo vamos a aguantar. Dígame amén, ustedes acompáñenme, vamos. Salmo 112. Salmo 112. Bueno, si hermanos, si no pueden lograr ahí eso, bájenme en una licuadora, algo, ¿no? Vieron que no te pude arreglar esto, pero... Salmo 112 del 1 al 7. Léalo conmigo y estúdielo de memoria en su casa, porque es un librazo. Este es un pasaje de la Biblia maravilloso, donde explica algo fantástico. Dice la Biblia, 2 veces feliz, ¿lo tiene? 2 veces feliz el hombre que teme ¿a quién? No me lo están diciendo todo, hermanos. 2 veces feliz, bienaventurado ¿quién? Búsquenlo todos, por favor, la palabra, hermano, para que lo puedan leer conmigo. Si no, esto es como jugar al fútbol sin pelota. Vamos de vuelta. Bienaventurado el hombre que, ¿qué cosa? Vamos. Me gusta mejor. Y en sus mandamientos se deleita, ¿qué? ¿Por qué se deleita en gran manera? Porque teme a Jehová. No hay deleite en sus mandamientos si yo no tengo reverencia sobre su persona. Vamos más. 2. Su descendencia, el primer premio de una persona que es temerosa es que su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riqueza hay en su casa. ¿De quién? Del que teme. Y su justicia permanece ¿para qué? Dice 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, porque este es clemente, misericordioso y justo. ¿Por qué es clemente, misericordioso y justo? Porque teme al Señor. Y dice el 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no rebalará jamás. ¿Por qué no rebala? Vamos todos, síganme, vamos. Porque teme a Jehová. Y dice el 6, por lo cual no rebalará jamás, en memoria eterna será el justo, y no tendrá temor de mala noticia. Su corazón está, ¿y qué más está? Confiado en Jehová. El temor de Dios no es miedo a Dios, es la sensación de que Dios está. Por eso esta persona se deleita en los mandamientos de Dios, no le está costando milagros. Y por eso tiene fruto dentro de su casa. No tiene fruto dentro de su casa porque hoy tiene un racimo. Tiene un fruto porque es temerosa. Tiene un fruto porque es temeroso. No significa de que el esposo se le escapa, se le saltó una tuerca, o a la esposa se le saltó una tuerca y no hay momento difícil. Lo que estoy diciendo es que él permanece con reverencia delante de ¿quién? De Dios. Y no lo busque
Pero la palabra dunamis, que dice, todo el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa palabra omnipotente, ¿sabe qué significa? Dunamis. La misma palabra que se usa para explicar de que la generación del Hijo, los descendientes de Emilio, los descendientes de Ezequiel Caraballo, serán poderosos, tendrán dunamis. ¿Sabe qué significa dunamis? Tendrán poder de Dios. No hay poder de Dios en un consejo si yo no vivo con temor de Dios. Porque la ausencia del temor de Dios hace que yo viva en pecado. Y vivir en pecado me saca de la presencia del Señor. Repaso el título. Pecado practicado, gloria perdida. Me meto en tema. Espero que usted está metido ahí conmigo. Quiero que todos busquen la porción de la palabra llamada el clamor de Ana, o Ana clama por un hijo. Lo hemos estudiado en algún momento y lo vamos a volver a estudiar. Primera de Samuel 1, desde el versículo 9 al 11. Primera de Samuel 1, desde el versículo 9 al 11. Vamos a contar una historia. Quiero que usted agarre un fibrón y escriba su Biblia conmigo para que usted le quede grabado y para que trabaje en la semana sobre este tema. Dice el 9. Ana, le voy a contar un poquito lo anterior. Ana era una mujer estéril. Ana no podía tener hijos. Ana sufría, quiero que escuche. Ana sufría porque no le podía dar a su esposo, que se llamaba Elcana, descendencia. Elcana la amaba, pero ella no le contentaba ser inútil. Quería ser útil para con su esposo, porque la máxima honra en aquel tiempo era darle a su esposo descendencia. Los hombres se sentían fuertes por la descendencia que venía, y Ana sentía de que no podía cumplir con la parte básica número 1 que tenía como mujer. No como hoy que podemos adoptar hijos, no como hoy que podemos criar hijos, porque hijo no es madre no es quien los pare, sino, como dice mi mamá, sino quien los cuida, quien los forma, ¿verdad? Hoy si no puedes quedar embarazada, hermano, hay un montón de hijos. Miren, acá tengo a la hermana Camila y Brian, que por un problema de repente se tuvieron que hacer cargo de 5 niños, un nene de 3, un nene de 1 año, un nene de 5 años, un nene... Quiero darle un fuerte aplauso a esta familia preciosa. Dios le dé las fuerzas, porque mamá no sale el hijo de adentro de la panza. Esa es una decisión de vida, ser madre y ser padre, ¿verdad? Y vaya desafío que asumieron de hacerse cargo de estos 5 niños. Así que de 0 a 5 y sin estar embarazada, ¿verdad? Dios la guardia a Camila, ¿verdad? Le dé la fuerza que necesita. Pero estamos hablando de una mujer que se sentía mal y que va a Dios y clama a Dios y llora amargamente y le pide a Dios con toda su fuerza que le dé un hijo. Lea conmigo el 1:9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Siló, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma, ¿qué hizo? Oró a Jehová y lloró abundantemente. Pero no quedó ahí la palabra, porque el primer punto que tenemos que destacar es que era estéril. El segundo es que en medio del dolor no se deprimía. En medio del dolor ella, ¿qué hacía? Oraba, ¿verdad? Y lloraba no delante de las mujeres, no delante del padre, no delante de la madre, no delante de un amigo. Lloraba delante de quien debe llorarse, delante de Dios, ¿verdad? Porque la oración que yo lloro delante de Dios es la que Dios escucha, no la oración que yo lloro delante de mi amiga. Amén, porque a veces nosotros volcamos el corazón en el lugar menos propicio para volcar, menos importante para volcar. Amén. La Biblia dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios está buscando que yo llore amargamente, pero en su presencia. Entonces ahí hay renovación. Dígame amén, vamos. Y dice el 11, e hizo voto. ¿Qué hizo? Prometió, hizo una promesa solemne delante de Dios, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. ¿Sabes qué significa tu sierva? Para nosotros siervo suena como alguien que trabaja en la iglesia, pero sierva es la misma palabra que tiene que ver con esclava. Él venía delante de Dios no a presumir, a decir, dame algo, Dios, soy tu hija y te amo. No se llamó hija, vino y se presentó como si fuese lo último del tarro. Yo soy tu esclava. Te pertenezco, hago lo que me pides, voy a donde tú me dices. Vamos de vuelta, que es importante esto, léalo conmigo. 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí,
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. ¿Qué hizo? Le prometió que le iba a dedicar y no pasará navaja sobre su cabeza. Dedicar significa reconocer la soberanía de Dios sobre todo. Le iba a devolver a Dios al hijo y le iba a decir, Señor, aunque es mío, lo voy a formar, porque dedicar significa formar algo para. Le dice esto Ana a Dios, si vos me das esto, no me lo voy a quedar para mí, lo voy a formar para vos. Ana le está diciendo, mi compromiso es de formación, mi compromiso no es de disfrute, no te estoy pidiendo algo para mí, te estoy pidiendo algo para ti. Quiero que escuche esto porque quiero tirar abajo un argumento que la gente le dice a otra, vos pedile a Dios y pedíselo en el nombre de Jesús. Dios no, cuando la Biblia dice de que y todo lo que le pidas al Padre en el nombre del Hijo, o todo lo que le pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho, porque la Biblia dice, está hablando que yo pida algo como para Dios. Ana estaba pidiendo algo como para Dios, por eso Dios se lo dio. Y por eso Ana queda embarazada. Y después de esa oración, 9 meses después, tiene un hijo. Porque no lo pidió para mí, lo pedí para ¿quién? Para Dios. Lo que tú me des, yo lo voy a formar para ti. Palabra importante para los que enseñamos la palabra. No formemos gente para nosotros. No hagamos que la gente esté contenta. Enseñemos la palabra y formemos gente para Dios. Ese es el trabajo. El trabajo que con el tiempo se suelte de mí. Siempre va a crear el vínculo, pero cada vez me necesite menos. Porque cada día tengo un mejor vínculo ¿con quién? Con Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para que la gente esté más aferrada ¿a quién? La iglesia ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Sigo? No se arregló nada, ¿no? ¿Se arregló? ¡Gloria a Dios! Ahora sí, ahora fluimos. Entonces, y lo último dice la Biblia, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre ¿qué? Sobre su cabeza. Ella adoró a Dios, ella reconoció a Dios, ella le dio un ofrecimiento de gratitud a Dios. Ella se dedicó a formar al hijo mientras lo tenía de chiquito y lo tuvo por un tiempo. Dicen los historiadores que no lo llevó, le dijo, si me dan un hijo yo lo voy a entregar dentro de, póngale, para que usted entienda, el monasterio donde estaban los sacerdotes, para que podamos decir, ella lo iba a llevar y no lo iba a ver más, pero ella lo iba a tener por un tiempo hasta que no necesiten más de ella y ya pueda quedarse ahí dentro del lugar donde estaban los sacerdotes. Lo que vos me des, aunque será mi hijo, yo lo voy a preparar para que te siga a ti y para que te sirva a ti. Quiero que me escuche con el corazón porque tengo un mensaje para darle. Creo que es una palabra justa para nuestro corazón y para este tiempo precioso con mi iglesia. Y dice así, y Ana pidió las cosas para Dios, no las pidió para ella. Recordad, esto es importante cuando orés, ¿por qué pedís lo que pedís? Recordad de que Dios te concede las cosas si vos lo que le estás pidiendo es ¿para quién? Para Dios. Amén. Dios no responde oraciones egoístas. Dios no responde oraciones que tienen que ver con mi promoción, mi lugar, mi disfrute. Tiene que ver pura y exclusivamente con su reino, con la relación que va a tener con la gente. Dios está preocupado por la gente, no por las vacaciones. Dios está preocupado por la eternidad de las personas y la iglesia debe enseñar esto. Y nosotros cuando adoramos debemos entender esto. Y cuando nosotros aconsejamos, no tenemos que ser tan duros. Yo nunca dije de ser duro. Lo que estoy diciendo es, no mienta para dejar contenta a la persona, porque la persona después con el tiempo va a esperar algo de Dios que Dios nunca le va a dar. Pero Ana clamó, primer palabra importante, Ana clamó a Dios, oró amargamente a Dios y Dios le contesta. Y dice el 24, léalo conmigo, 1:24. Después que le hubo destetado, después que tuvo el hijo, lo llevó consigo con 3 becerros y una efa de harina y una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Calcule esto, dicen los historiadores que eran aproximadamente entre 11 y 12 años cuando Ana llevó al niño hasta el templo donde estaban los sacerdotes. Dice la Biblia, y la Biblia dice, y el niño era ¿qué cosa? Pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño ¿a quién? A Elí, lo trajeron en ofrenda y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová y por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues, repita conmigo esa palabra, lo dedico. Yo pues lo dedico, lo he formado para que lo siga. Yo le he hablado para que lo siga. Yo he orado, le he mostrado un ejemplo para que lo siga. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva y será de Jehová. Y allí dice la Biblia
que adoró a Dios. Este es el ejemplo de una mujer que está preocupada porque sus hijos sigan a Dios y no porque sus hijos tengan un regalo en Navidad. Esa es una mamá que está preocupada porque los hijos en el momento de dolor sepan a quién acudir, no defenderse las trompadas. Una mamá le dijo a la otra, estaba yo en la iglesia, le dijo, ¿se sabe defender? Y la otra hermana le dijo, muy bien que le enseñaste a pegar. Una nena le había quitado una muñeca, era un juguete de acá de la iglesia, que se lo habían afanado de la escuelita, y lo tenía afuera, y una mamá se lo sacó, y la otra nena le pegó un empujón y lo tiró en los adoquines. Y yo la miro, y la hermana me mira y me dice, sí, pastor. Le dije a ella que se sabe defender. Y yo le dije, al mal no se le responde al mal, mal. Al mal se lo vence con él. No está enseñándole bien a su hija que tiene 3 años. Está enseñando mal. Me miró la hermana y me dice, tiene razón, pastor. Le digo, más vale, pero no tengo razón. La Biblia siempre tiene razón. ¿Usted está enseñándole a qué? ¿A que no sufra? ¿O está enseñándole a seguir a Dios? A veces seguir a Dios es negarse a uno mismo. No siempre sales victorioso y no siempre tus consejos son buenos cuando en realidad estás formando algo que deforma lo que Dios quiere formar. Vamos, díganme amén, que me están entendiendo. Pero Ana formó al hijo para seguir a Dios. No sé qué habrá hecho en la casa, pero me imagino que oraba para que lo vea, me imagino que leía la Biblia para que lo vea, me imagino que cuando había algo bueno decía ella, gloria a Dios, vamos a agradecerle a Dios por lo que tenemos, y le enseñaba a orar por los alimentos y a agradecerle a Dios porque tenía un plato de comida, porque tenía un palito de agua o un bombón helado de postre, gracias a Dios. Hay niños que no tienen ni agua para tomar y vos tenés un heladito de postre. Mariana le decía así a Benjamín, y Benjamín me dice, ya, todas las cosas tengo que agradecer, como diciendo todas las cosas que tenemos, y uno tiene que aprender, porque uno lo está preparando para ser agradecido ¿de quién? De Dios. Y también cuando uno ve de que en los momentos difíciles una madre se arrodilla, busca a Dios, de que las cosas van bien, busca a Dios, y las cosas van mal, busca a Dios. Entonces el hijo aprende, está siendo formado por lo que ve, lo mira al padre hacer las cosas bien, lo ve a la madre hacer cosas bien, ve que el padre dijo unas malas palabras, dice, me arrepentí. Vamos a cambiar así, me arrepentí. Cualquiera de acá puede tener una mala palabra, ninguno de acá es un santurrón. Pero todo el mundo tenemos que tener arrepentimiento cuando cometemos un error. Ese es un buen ejemplo para nuestros hijos, decir, sí, perdón, me equivoqué. Yo creo que hay cosas peor aún que la mala palabra, que es murmurar de uno que no está, que es calumniar a uno que no está, que no ser agradecido con alguien que le enseñó la palabra, un ejemplo. Yo conozco hijos que saben de que los padres murmuran en la comida de los que le enseñan la palabra. No hay un acto más ingrato que alguien que lo está formando, que esta persona sea ingrato del padre, ¿verdad? ¿Del padre natural o del padre qué cosa? Espiritual. Es que donde no hay temor hay práctica de pecado, pero la práctica de pecado aparta la gloria de Dios de la casa. Ana entendía lo importante de darle a Dios, de presentarle a Dios un hijo. Había otro en este caso. Ella no era una sacerdotisa, ella no era una profeta, no era una maestra de la palabra, pero había uno que se llamaba Elí y que sí enseñaba la palabra. Era el sumo sacerdote, era el encargado de ministrar a Dios, de tirar el incienso para que haya perfume, de los que acomodaban las cosas, los panes en el lugar santísimo, en el lugar santo. Era el que enseñaba la palabra delante de los demás, era el que él discipulaba y tenía 2 hijos. Te voy a compartir algo que me gusta muchísimo. Busque conmigo ahora capítulo 2 de Primera de Samuel, versículos 12 al 17. Y léalo conmigo y escriba en la palabra. El pecado de los hijos de ¿quién? De Elí es el texto. Y dice, y los hijos de Elí eran hombres, ¿qué cosa? Primera palabra para remarcar, impío significa que no temían a Dios. Esa es la palabra impío. Impío significa de que vivían sin tener ¿qué cosa? Como punto de referencia ¿a quién? A Dios. Un impío es alguien que vive sin tener en cuenta a Dios en su vida. ¿Y por qué tengo que perdonar? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que hacer las cosas? Eso lo dicen en la iglesia, no saben cómo diferenciarlo. Pero un impío es una persona que no tiene temor de la palabra porque no tiene temor de Dios. Y vos le decís, no, porque la palabra de Dios dice, y ellos terminan así como diciendo, ¿qué me importa lo que dice la palabra de Dios? Porque un impío no teme a Dios. Pero qué loco que el padre era el que enseñaba la palabra, pero sus hijos eran impíos. Qué loco que el padre todo el día estaba en la iglesia, pero sus hijos no temían al Dios al cual el padre adoraba. Algo andaba mal. Esta que era estéril, que no vivía nunca las cosas de Dios, sabía dedicar a su hijo a Dios y cumplió con su voto de entregárselo a Dios.
Y Samuel estaba en ese mismo templo, en el mismo mal ejemplo de una persona que va a la iglesia, pero no le forma a sus hijos en el temor de Dios. Sus hijos no temían a Dios. Le algo más que me gusta para que usted remarque. Y no conocían, dice la Biblia, y no tenían conocimiento de Jehová. No solamente que no temían a Dios, porque hoy estaban apartados, sino que nunca conocieron a quién. Nunca formó ese sacerdote a sus hijos para seguir a Dios. Te quiero mostrar de que a veces es fácil hablar de un hijo cuando un hijo comete un error, pero Dios siempre va a llamar primero al padre. Porque Dios te delegó un hijo para formar. La primera enseñanza que Dios le dio al pueblo de Israel es que le iba a dar la palabra, y la condición de la palabra es que tenían que repetirla día y noche y se la tenían que enseñar a sus hijos. Y la responsabilidad no era de la iglesia, no, por supuesto. La responsabilidad siempre es de los padres. ¿Cuántos padres de acá que tienen nenes chicos me dicen amén? ¿Cuántos líderes de racimo me dicen amén que tienen hijos espirituales aquí? Yo tengo gente en mi grupo y no teme a Dios. No, mi trabajo es temor de Dios. Mi trabajo no es contento que venga el grupo. Mi trabajo no es la comilona que hacemos en el grupo. Gloria a Dios por la comilona, ojalá que me inviten alguna vez a una de esas comilonas, ¿verdad? Mi trabajo no es salida a la plaza, mi trabajo no es la enseñanza, no es campamento con los adolescentes, mi trabajo es temor de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, jamás voy a lograr que ellos obedezcan, y mucho menos que amen, y mucho menos que sirvan. El gran trabajo de cualquier formador, llamado padre o líder espiritual, o la iglesia como formador de un pueblo, de su grey, es generar temor de Dios. Es hacer ver de que Dios te está mirando, Dios te está evaluando. Y que Dios es Dios, Dios no te sigue, vos sos un seguidor. Vos sos la oveja y Él es el pastor. Por eso nada te falta, porque tenés una habilidad, tenés temor de Cuando el pastor te llama, no yo, el pastor que es Dios, tú eres obediente y sigues. El temor te lleva, la reverencia te lleva. Ojo, me está llamando, no, pues me tengo que ir, porque me está llamando. La gran diferencia en la Biblia, que diferencia entre las ovejas y los chivos o las cabras, es que el chivo y la cabra sigue al pastor mientras hay comida. Cuando el pastor le dice vamos, pero el chivo quiere seguir comiendo, no le hace caso. No es que sigue al pastor por amor, por obediencia, lo sigue por beneficio, por conveniencia. Pero Dios no está buscando gente que lo siga por conveniencia. Mucha gente se acercaba a Dios y recibía milagros. Dice la Biblia a tal punto de que Jesús hizo tantos milagros que no se podrían escribir en todos los libros de la tierra, dice Juan, todas las cosas que hizo Dios. Sin embargo, cuando Jesús estaba en la cruz, estaba solo, ni sus discípulos estaban. Y después de días, 50 días, que Dios les dijo, espérenme en el aposento alto, que era un lugar elevado, y oren hasta que venga sobre vosotros el nuevo Consolador. Iba a venir el Espíritu Santo. Solamente unos 120 personas quedaron. Beneficios, miles. Pero personas que temían a Dios, 120. Dios no hizo la obra a los que amaba, porque amaba a todos. Dios no hizo la obra con los que benefició, porque al beneficiar benefició a miles. En 3 años y medio de ministerio, Dios hizo la obra, la iglesia nació en esos 120 que por temor a Dios permanecieron unidos orando. Dios no inicia las cosas en la necesidad que tiene Lucas, ni las que tiene Whitney. Dios mira si Whitney teme o no teme. No me importa cuando se está preparando Whitney o Alexis o Isaías. Y dice, no, porque andan bien los chicos adolescentes de la iglesia. Y gloria a Dios porque los tenemos. Y se ofrecen y están sirviendo y limpian, infran globos y van para acá. Y estamos contentísimos. Pero tu temor. Ana enseñó temor. Elí, sacerdote, sus hijos no temían a Dios ni conocían a Dios. Había un error, ¿verdad? Se llama inoperancia. Se llama familia disfuncional. Significa de que el familiar o el padre no le funciona, no le es funcional al hijo. Tiene un padre, el padre le da de comer, el padre le compra la revista y lo reta cuando no estudia, lo castiga. Pero Dios espera que el padre, como primer función, lo lleve a Dios. Porque el principal rol de un padre y una madre es llevar a sus hijos a Dios. Pero no era funcional. No estoy hablando a gente que no viene a la iglesia. Estamos hablando a un pueblo que viene hace un montón de tiempo a la iglesia. ¿Me sigue? Va a terminar
de una manera preciosa el mensaje que tengo, ¿verdad? Lo que te quiero mostrar es que venir a la iglesia no me hace tener hijos que teman a Dios. Que venir a la iglesia no me hace demostrarle a Dios que estoy formando a mis hijos para seguir a Dios. Que yo sea el que más enseño en la iglesia no significa que mis hijos sigan a Dios. Sin embargo, recordá esta palabra, voy de vuelta. Pecado practicado, gloria perdida. Recordá esta palabra, yo honraré a los que me honran. Lo voy a ver y lo vamos a ver que son 2 porciones de la palabra. ¿Sigo? ¿Cuánto me dicen amén por eso? ¡Oh! Y los hijos, dice la Biblia, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Escuchá lo que hacían. Lee, vamos a tratar de interpretar todo. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía con su oveja para ofrecerle a Dios, y cuando alguno ofrecía sacrificio, lo quería prender fuego para ofrecerle a Dios, porque Dios así lo había pedido en Levítico, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio con 3 dientes. Amén. Y lo metía dentro del perol, que era la olla donde se estaba cocinando el animal, en la olla, y en el carnero o en la marmita, que eran los 3 lugares donde se cocinaba, se asaba al animal para que suba el perfume, ¿verdad? Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, da carne para asar al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino ¿qué cosa? ¿Cómo vas a asar todo ese carnero? Dame el vacío. Dame la entraña finita. ¿Cuánto me dicen amén, amén? Para allá. Dame el matambrito que tenés ahí para los muchachos para la noche, para los hermanos, para los obreros de la iglesia. Esa ofrenda era para Dios, no era para los hermanos de la iglesia ni para el sacerdote. Era una ofrenda, te dije hoy, del todo quemada. Y ellos afanaban a la ofrenda que tenían. Era un pecado muy fuerte que practicaban. Seguí leyendo conmigo. Dice el 15, y asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía a que sacrificaba, da carne de asar al sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida sino cruda. Y el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después tomen lo que quieran, pero lo mejor déselo a Dios. Y el sacerdote, el criado, decía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. La versión del 2 que es, dame la parte que estoy pidiendo, te rompo todo. Y Dios miraba esto, de que la gente no tenía problema en darle al sacerdote y a la gente que estaba sirviendo ahí algo de lo que traían, pero lo mejor se lo querían dar ¿a quién? A Dios. Pero los sacerdotes lo mejor se lo querían quedar ¿qué? Ellos. Elí era consciente de lo que hacía y Elí permitía el pecado en su sombra. Señor, ministranos. 16. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después tomen tanto como quieran, él respondía, no, sino dámelo ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues, ¿qué cosa? Vamos todos, vamos, remárcalo. Muy grande delante de Jehová el pecado que de los jóvenes, porque los hombres empezaron a ¿qué cosa? A menospreciar la ofrenda. ¿Qué voy a llevar esto si estafaran la mejor parte? ¿Qué voy a llevar esto? Vamos a llevar algo peor para que no quieran agarrarlo. Bueno, si yo voy a llevar en la iglesia se afaran todo. Es lo que muchas veces pasa en muchas congregaciones, donde las cosas son para los sacerdotes y no para Dios. Y nosotros trabajamos para que las cosas que pasen en la iglesia sean para el Señor. Díganme amén. No trabajamos para que la gente esté contento con el líder que está acá. Estamos trabajando para que Dios esté contento con la gente que viene al grupo del líder que está acá. Y no trabajamos para que esté contenta la madre que está acá. Estamos trabajando para que el hijo de esa madre que está acá conozca al Señor, tema al Señor, siga al Señor. Dígalo conmigo, vamos, para Dios. Diga esta parte, vamos, en Dios, para Dios y por Dios. No, tengo unos puntos que me gustaron. No tenían conocimiento de Jehová. Nadie les enseñó, nadie les mostró a Dios. Robaban y profanaban. Profanar en la Biblia significa tomar como común, algo que es sagrado. Ellos tomaban lo que era sagrado, que era para Dios, como algo común. Elí lo veía y no lo corregía. Profanar es tratar eso santo como algo común.
Ver eso y no hacer nada traerá consecuencias. Les repito el título, porque pecado practicado, gloria perdida. Subí, Mati. 1 Samuel 2, vamos un poquito más adelante porque voy a estar con todo el pasaje. 2, desde el 22 al 26, dice, pero Elí era, ¿qué cosa? Vamos todos, pero Elí que era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, aparte, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Las hermanas iban a buscar de Dios, pero ellos ¿qué hacían? Las seducían y ¿qué cosa? Y se acostaban con las mujeres. Y acá quizás Elías decía, es que yo tengo hijos muy lindos, ¿verdad? Sin embargo, Dios estaba consciente y el padre también estaba consciente de lo que los hijos practicaban. Te quiero hablar hoy, al finalizar el año, de que las cosas que sabes, Dios también sabe que las sabes. La santidad no tiene que ver muchas veces, a veces con lo que yo hago, a veces con lo que permito que alrededor mío pase. Digo esto porque a veces lo que más nos cuesta a todos nosotros es confrontar, porque confrontar a veces es alejar a alguien. Pero yo no confronto a mi hijo, a mi discípulo o a alguien de la iglesia para que se aleje. Lo confronto para que reaccione y entienda que Dios lo está mirando y que Dios lo ama, pero no va a poder practicar su bondad para con él a consecuencia de que él insiste con correrse de su sombra. Elí sabía y no hacía nada. Dice el 23, y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, le dice Elí a sus hijos. No, hijo mío, no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién podrá rogar por él? ¿Quién rogará por él? Pero ellos, remarca esta parte, no oyeron la voz de su padre. Sin formación no hay temor de Dios. Sin temor de Dios no hay obediencia a tus palabras. Si tú le dices a tu hijo, no me haces caso, algo se está perdiendo en el medio. O tenemos padres que le dicen a nuestros líderes adolescentes, habla con ella. ¿Saben por qué? Porque hace rato se pasó el tema del peso sobre la crianza del hijo. Se me está escapando de las manos, me estoy dando cuenta. Pero no quiero que se enoje conmigo, porque lo que yo quiero es que me quiera. ¿Saben? El 70% de nuestros jóvenes tienen familias disfuncionales. ¿Saben qué significa eso? De que la madre, el padre o la madre no es su madre o su padre natural y tiene padres separados, así que cuando va con ella le permite, cuando va con él le permite, porque no quiere que esté enojada. ¿Quién? Ella. Si no, así no es las cosas en Dios. No contradigas la palabra pensando que puede ser más bueno que Dios. Tu permisidad traerá dolor. Te lo recuerdo porque no te lo recuerdo yo. Nos lo recuerda Dios a nosotros. Recuerda esto. Vamos de vuelta. Pecado practicado, gloria perdida. Porque Dios honrará a los que le honran. Te llevo a meterte un poquito más adentro. ¿Me acompañás? ¿Me das un rato más? ¿Estamos un rato más conmigo? No. Quiero que escuches esto porque creo que te va a ser de bendición. Y yo lo que quiero más que nada no es que llores hoy o algo así. Lo que yo quiero es que entiendas. Que te sea más fácil resolver algo a la luz de la palabra. Que Dios genere en tu vida convicciones. No de lo que quiero con mis hijos, de lo que Dios quiere con mis hijos. Ya va a volver. A veces pasan los años y no volvió. Porque mi permisividad, mi poca preocupación, porque conozco, porque temo a Dios, mi poca dedicación para formarlo para Dios, traigo consecuencias. Y hoy lo quiero traer a casa, a la casa del Padre, y lloro. Y Dios dice, sí, pero cuando lo tuviste en tu mano, no hiciste la parte que tenías que hacer. Ahora no te queda otra cosa más que orar. Pero Dios te lo va a... Siempre hay un hermano que te dice, Dios lo va a hacer. Y es verdad que Dios puede hacerlo, pero no es el método que Dios te enseña. Siempre que hay una consecuencia de sufrimiento, hay negligencia en el medio. Siempre hay permisividad de alguien para que pase algo. Hace un tiempo le dije en una charla a ustedes, peléese. Se pelea por tanta estupidez con su esposa, con su esposo.
Peléese por lo que sabe que es de bendición para su familia. No piense de que una noche soñada va a reemplazar y va a dejar contento a Dios. Si deja contento a todo y no deja contento a Dios, usted tiene un problema. No está entendiendo de prioridades. Y su fe no es fe sana. Su fe es fantasía. Porque si usted hace cualquiera y se va caminando hasta Luján, Dios nunca le pidió que camine hasta Luján. Dios pidió que obedezca su palabra. Pero le estoy enseñando de que nuestra formación a la hora de enseñar, a la hora de aconsejar, como padres, como líderes espirituales, como iglesia, nosotros tenemos que fomentar siempre la reverencia para con Dios. Dios dice, punto, no se discute. Dios dice, le guste o no le guste, punto, es lo que Dios dice. ¿Sigo? Dice el capítulo 2, versículo 22. Seguía esto. Pero Elí, dice la Biblia en el 2:22, pero Elí era muy viejo. ¿Y qué hacía? Oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres. El pecado no corregido o confrontado tendrá su castigo. Recuérdelo. El pecado no corregido y confrontado tendrá su castigo. Voy una más. ¿Dónde está la responsabilidad del padre? Te la estoy dejando. El pecado endurece, hace insensible el corazón de los hombres. Mi confrontabilidad hace que esté sensible y tenga continuamente latente que Dios está ahí. Mi falta de seguimiento hace de que el corazón, acostumbrado al pecado, se endurezca y se sensibilice. Difícil de ministrar algo que está insensible a Dios. Otro punto, el pecado no corregido me vuelve inministrable. Y voy a repasar una parte, varias citas, quiero que me escuches con el corazón. ¿Qué pasa cuando el corazón se endurece según la Biblia? Hebreos dice, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3 dice, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Deuteronomio 9 dice, y he aquí que el pueblo es duro de servir y le cuesta agachar, ¿qué cosa? Cuando hay pecado practicado se insensibiliza el corazón y se vuelve una persona terca en su postura. ¿Sigo? Vámonos más. Deuteronomio 10 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Escucha esta frase que dice Job 9. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Satanás trabaja exactamente para lo contrario. Está buscando que tu hijo no tema a Dios, para que no obedezca a Dios, para que no practique a Dios, para que se vaya de abajo de la sombra de Dios. Dios no deja de amar a tu hijo porque practicó pecado. Dios deja de cuidar, de proteger, porque Dios protege conforme a su justicia lo que está bajo su sombra. Satanás hace exactamente otro trabajo. Busca que sea terca tu hija, busca que sea serio. ¿Y quién está en el medio? Vos, mamá. En el medio de esto, Dios, es que Dios te dirigió te delegó la formación a vos. Vos no podés decirle, Dios, ayúdame. Yo te la delegué a vos. Tu permisividad traerá consecuencias con tus hijos. No está linda el sermón hoy, ¿no? Oídme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Cuando el corazón está duro, escuchá, cuando el corazón está duro, se vuelve lejos de su justicia. ¿Sabes qué significa eso? Dios dice, a mí no me importa. Porque Dios dice, es importante cuando una persona teme a Dios. Pero Dios dice, cuando mi corazón está duro, no es importante. Voy rápido. Dice la Biblia, y no escucharon tus mandamientos por la dureza de sus corazones. Escucha esto. Vosotros, duros de corazón, resistís siempre el Espíritu Santo. Cuando uno está duro de corazón, resiste lo que Dios quiere hacer. El Espíritu quiere convencerme de pecado, pero ¿yo qué hago? Lo resisto. Sigo. Y no creyeron en Jehová a consecuencia de su corazón endurecido. Mira lo que dice Segunda de Crónicas. Y se obstinó su corazón para no volverse a Jehová.
Mira lo que dice Jeremías. Y no quisieron convertirse por la dureza de sus corazones. Mira lo que dice Jeremías 17. Por su corazón endurecido no oyeron ni recibieron corrección. Mira lo que dice Jeremías 17. No quisieron corregir su manera de vivir. Mira lo que dice Marcos 6:52. Aún no habían entendido porque todavía tenían el corazón endurecido. Difícil hacerle entender a alguien que tiene el corazón duro. Voy uno más. Jeremías 7 dice: e hicieron peor que sus padres. Salmo 81. Y caminaron en sus propios consejos, a consecuencia del corazón endurecido. Mira lo que dice Proverbio 28. Dice: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dios nos sugiere, te está dando un final de alguien que camina en su corazón duro. De ahí tan importante la Biblia que enseña la palabra quebrantamiento. Y nosotros le cantamos: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo, mis hijos, mi familia, mi vida, mi tiempo, es tuyo. Yo quiero menguar. ¿Para qué? Para que crezcas tú. La oración que estropea lo que Dios te enseña no es una buena oración, aunque ores 4 horas. Porque el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Me sigue? Y de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, dice la palabra. Dice esta palabra, escuchá. Antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su malvado corazón, y fueron para atrás y no hacia adelante. Daniel 5 dice: y fue depuesto este rey de su trono y despojado de su gloria por su corazón endurecido. ¿Me sigue? Y Efesios 4 dice: el entendimiento entenebrecido, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su. El pecado practicado genera un corazón duro. El corazón duro, lo único que pone un corazón duro es quebrantamiento. No permita que se endurezca el corazón de tus hijos. No permita que se endurezca el corazón de tu familia. Para eso orás, para eso chocás, para eso hablas. Para eso debe haber una comunicación. Estamos buscando lo mismo. Estamos buscando que Dios reine en casa. Estamos buscando que Dios reine en nuestros Estamos buscando que Dios reine en las masías. Estamos buscando que ellos conozcan a Dios. No estamos buscando entretener, no estamos buscando el número. No hacemos un campamento para que vayan mucho. Gloria a Dios, porque buscamos que se diviertan también. No somos animales, ¿entienden? Pero el primero que yo busco con mi sobrina que está viniendo es que tema a Dios. Si teme a Dios, seguro terminará sirviendo a Dios. Porque una persona que teme a Dios entiende que Él es Dios. No le cuesta amar a Dios. No le cuesta buscar dónde serle útil a Dios. Está avanzando. El temor lo empuja. Pero ¿qué estoy haciendo yo para formar a los míos para que se acerquen a Dios? Pero ¿cómo me estoy preparando para enseñar para que los míos conozcan a Dios? Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Dios, pero laburaban como sacerdotes. Tener la habilidad no habla de tener temor. Porque puedo ser un gran predicador, una gran predicadora, una gran evangelista, y si puedo tener hasta carisma y que la gente se me pegue y pensar de porque el grupo está lleno, yo como formador estoy dejando contento a Dios y Dios está esperando de mí otra cosa. Elí, ¿qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con lo que te he delegado? No te los estás dedicando a mí, no estás formando para mí. Y si yo soy Dios, ¿dónde está mi temor? ¿Cuántos quieren que siga? Siempre hay consecuencias cuando el corazón se vuelve insensible, ¿sabe? Siempre va a escuchar un reproche para el formador, no para el formado.
Siempre el reproche al que llama a Dios primero es al formador, no al formado. Por eso cada decisión que tomamos como familia no las consultamos con nuestros hijos, como sugieren libros de hoy que enseñan de autoayuda. Las decisiones que tomamos ya las decidió el Señor por nosotros. No simplemente obedecemos a lo que Dios nos pide, creyendo de que si hago la voluntad de Dios, Dios hará que eso sea rescatable a consecuencia de mi obediencia. Aunque parezca que estás loco y aunque tu hijo termine llorando, y aunque a veces tengas que perder, y aunque a veces el ambiente de la casa un poco se turbe. Bueno, estoy todo el día en la casa, estoy todo el día trabajando, veo que hay siempre problemas. No atenúes lo que debe ser corregido, no atenúes. Le va a hacer mal a él. No lo atenúes, no lo mengues, no lo digas, bueno, pobrecita, no digas pobrecita. Si Dios no está buscando el mal de tus hijos, Dios está buscando lo mejor para tus hijos. Si Dios no está buscando el mal para tu pueblo, Eduardo, sos el pastor, no bajes. Si Dios nos trajo hasta acá y sentimos su presencia, no hagamos que se vaya la gloria. Porque la consecuencia del pecado siempre es abandono. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí, al sumo sacerdote, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le elegí para mí sacerdote entre todas las tribus de Israel. ¿Y la clara para qué los eligió? Para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso, y para que llevasen el efod, el sacerdocio, delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Si ya te di las ofrendas de Israel para vos, ¿qué haces afanando lo que me pertenece a mí? 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Pisoteados hollar. Y mis ofrendas. Y yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado. Anótatelo. Vamos todos juntos, vamos. Y has ¿qué? Vamos todos. ¿Y qué más? Vamos de vuelta. Y has ¿a quién? Más que a quién. El enojo de Dios no fue con el hijo, fue con el padre, que honró más a sus hijos que a Dios. Te los di yo, pero los pusiste en prioridad a ellos que a mí. Engordando de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me dan menosprecio, a los que me desprecian. Es Biblia. Y a los que me dan desprecio, ¿serán qué cosa? Señor, tú me amas, yo amo a todos, soy amor. No todos me honran. Enseña temor de Dios. Dios escoge una familia, no es autopromoción, no me elijo a mí mismo, Dios elige. Dios eligió a los levitas, Dios eligió a los sacerdotes, Dios eligió a la familia de Elí, a los padres de Elí. Y Elí fue sacerdote porque lo eligió Dios a la familia. Sus hijos fueron elegidos para ser sacerdotes, no para ser impíos. ¿Quién tenía que formarlos? Siempre recuerdo de un conocido evangelista que hay en Argentina. El hijo me decía a mí que cuando él vivía en cualquier lado, hacía cualquier cosa, el padre venía y le decía: sacerdote, hacía sacerdote, hijo de sacerdote. Le decía levita, levita. Como diciendo, no importa que consigas, que compres, no es importante lo que te estás haciendo, es equivocado. Lo más importante es lo que Dios nos pidió que hagamos. Recordá esto: ¿cuántos sacerdotes hay en este lugar? Levántenme la mano. Tus hijos son sacerdotes, a los 7 que me levantaron la mano. No formes a tus hijos para que disfruten la vida, porque no es lo que Dios está esperando que formes. Dios está esperando que formes sacerdotes. Dios está esperando que vos formes. No le pongas carita de que todo está bien cuando Dios dice que no está bien. Lo vas a ver, termino, ¿saben? Dios escoge una familia. Elí honró más a sus hijos que a su Dios. Dios se arrepiente de la promesa dada a Elí. Los que me desprecian, los que me dan poco precio,
serán tenidos también por poco. Escucha esta palabra. Decir es una cosa, enseñar es una cosa, pero la demanda de Dios es instruir, que es mucho más de que traerlo a la escuelita. Es invertir tiempo, es prepararte para. Escucha, ¿qué es instruir? Escucha, instruir habla de formación la Biblia. Instruir es dar el conocimiento de algo. Si vos tuviste tiempo para el acto de tu nene, si le fuiste a comprar la tela de color del color que te pidió el colegio, si invertiste 40 horas para comprarle la pandereta, pintarlo, y le sacaste 100 fotos y no le enseñaste una palabra, algo anda mal en tu sacerdocio. Señor, ayúdame, cantemos todo el día, pero no hay transformación donde la persona no está entendiendo lo que es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Y nosotros cuando terminan los años, nos gusta hacer de esta manera esta clase de charlas, donde no son las alegres y amenas que queremos escuchar, pero son las necesarias. No pienses de que las cosas van a cambiar si yo no cambio. Instruir es darle el conocimiento de algo. Mi trabajo con mi hijo y con mi discipulado, el trabajo del pastor para con la iglesia es darle el conocimiento de algo. Es brindar la experiencia a alguien. La gente debe sentir a Dios. En mi racimo la gente debe sentir a Dios. En mi casa mis hijos deben sentir a Dios. Instruir es dar reglas de conducta. Instruir es mostrar algo a alguien. Instruir es educar y encauzar. Podríamos decir llevar a algo a alguien, llevarlo a algún lado. Instruir es educar y encauzar. Instruir es darle los instrumentos necesarios para. El padre da instrumentos necesarios, no compra regalo el día del niño. El padre no está preocupado que combine la pollera con el color de su zapatilla. El padre no está preocupadísimo porque no le sale bien la trenza de la colita de la nena. Está preocupado porque la nena miente cuando juega. Y si miente a los 3, a los 6 va a mentir más. Y a los 12 va a mentir el doble. Y ya a los 15 va a ser una nena poco creíble. Y la culpa no va a tener la nena. La culpa la va a tener el padre que está permitiendo que se forme de esa manera. Lo que yo te quiero mostrar es que siempre el formador es el más demandado. Y que no es ser agradable ser maestro. Hay doble demanda por el maestro, no solamente por lo que enseña, sino porque el que está abajo debe estar formado. No es un tema de sentirme importante en la iglesia, es un tema de ser importante en la iglesia. ¿Cuánto anhelas con enseñar la palabra? Levántame la mano. Vamos de vuelta. ¿Cuánto anhelas con enseñar la palabra? Vamos. Dios te eligió para eso. Dios te eligió para que tengas vida. Y cuando toques se convierta. Y cuando ores, Dios responda. Dios te convirtió para que cuando tengas un hijo lo crías para Él. Y para que tu hijo haga la diferencia que quizás vos no hiciste. Prepárate porque te voy a hablar de Samuel. Y te voy a hablar de Ana. Porque empezamos siempre con el ejemplo malo, pero te quiero hablar del ejemplo bueno. Pero Elí estaba en la iglesia y era el máximo. El sumo sacerdote y sus hijos no temían a Dios. Revisemos, Eduardo, revisemos lo que pasa dentro de nosotros. Busco uno más, 2 del 31 al 35, capítulo 2 del 31 al 35. Escucha, dice, he aquí vienen días, le dice Dios a Elí, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, para que no haya anciano en tu casa. Y leí la consecuencia de no corregir el pecado, verás tu casa humillada. Mientras Dios colma de bienes a todo Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que no cortare mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Uf, qué fuerte todo esto, ¿no? Voy a leer todo porque no quiero omitirlo. Y todos los nacidos de tu casa morirán en una edad viril, jóvenes. Y te será por señal esto que acontecerá con tus 2 hijos, ovni y fines, le dice Dios. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré de un sacerdocio que sea, ¿qué cosa? Igual a mí. Y que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré una casa firme. Y andaré delante de mí ungido. Y andará delante de mí ungido ¿cómo? Todos los días. Mire 1 Samuel 3:13. Dice la Biblia, le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad
iniquidad que él sabe. Remarcate esta palabra en la Biblia. Por la iniquidad, por el pecado escondido que él sabe, por la inclinación a lo malo que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha. La Biblia no habla del pecado de sus hijos. Todo el pasaje está hablando de una actitud, de un padre que no corrige, de un padre que no estorba. Busqué la palabra estorbar, es lo que más me gustó de toda la palabra. Estorbar significa hacer algo, hacer que algo sea impracticable. Esa es mi función. Yo no voy a permitir que mis hijos practiquen el pecado. Yo no voy a permitir que mi novia practique el pecado. Yo no voy a permitir que mi esposa practique el pecado. Yo me voy a oponer. No puedo vivir la vida del otro, pero yo voy a hacer lo que tenga que hacer para oponerme a esa vida de práctica pecaminosa. Vamos, díganme amén, vamos. Estorbar es hacer que una persona pierda la tranquilidad o el bienestar, obligándolo a hacer algo que no desea, impidiéndole que realice cómodamente o causándole una impresión desagradable en los sentidos. Oh, mamá, de vuelta me vas a decir, te voy a torturar. Mientras vivas en mi casa te voy a torturar. Mientras vivas en mi techo vamos a hablar la palabra de Dios. Acá vamos a respetar a Dios. Acá no se escucha porquería. Acá no se ve porquería. Mamá, de vuelta, me voy a la pieza. ¡Plum! Recuerda esta palabra, 18 años. Mi papá me decía, no practique, me decía mi papá. Porque yo a los 12 años me vine de Corrientes solo. Y yo me imaginaba a los 13 años viviendo bajo las columnas, con los perros, el viento ahí, los containers prendiéndose fuego para que los que buscaban comida en la basura. Y yo me imaginaba ahí abajo entre las ratas. Y entonces obedecía por miedo. Mi papá no temía a Dios, pero yo temía a mi papá. Y yo sé bien claro que cuando mi papá me decía no, para mí era no. Y cuando mi mamá se enojaba, también cuando decía no, era no. El problema es cuando yo soy permisivo con lo que está mal y espero que Dios sea beneficiario de mi error y mi negligencia. Te dejo esta. El temor de Dios le permite a tu hijo obedecer. El temor de Dios le permite a tu hijo amar a Dios. El temor de Dios le va a permitir a tu hijo servir a Dios. Señor, yo quiero que se prepare. Le voy a mandar a tocar un instrumento secundario. Más importante que le revises el celular que está viendo, que está escuchando. Más importante saber con quién se está juntando. Más importante seguirlo. Aunque tu papá a vos no te siguió, no vamos a practicar lo mismo que mi hijo. Nosotros vamos a practicar lo que me dice. Yo soy responsable de mis hijos. Vamos todos, vamos. Soy responsable de lo que pasa en mi casa. Soy responsable de lo que pasa en mi racimo. Soy responsable de lo que pasa en mi iglesia. Yo soy responsable de lo que pasa que está al lado mío. Yo estoy trabajando vehementemente para no permitir que el pecado, porque cuando venga el problema del pecado, habrá consecuencias del pecado. Ya te dije que el pecado factura. Voy terminando esta pequeña parte que está buenísima, o larga parte, que estorbar significa, escucha esta palabra, estorbar significa impedir. Yo quiero que Emilio vos impidas esto. Interferir, yo quiero que vos sí me interfieras, te metas en el medio. Me gusta esta palabra, te interpongas. Interponer significa estorbar. Y la palabra que más me gustó es que estorbar significa cerrar la puerta. No le voy a permitir al pecado que entre a la vida de mi hijo. No le voy a permitir que el pecado entre a la vida relacional, social de mi racimo. No le voy a permitir que el pecado entre a la relación de amistad que tengo. Intervenir es algo que tiene que ver con la voluntad del hombre. Yo me estoy colocando en el lugar donde Dios espera que yo me coloque. No puedo vivir por mi hijo, pero sé qué es lo que voy a hacer para interponerme, para que la vida de pecado no entre en mi hijo. Para eso oro, para eso clamo, para eso le muestro un ejemplo, para eso lo reto, para eso también ejerzo disciplina y castigo, para eso pongo límites en casa, para eso advierto sin gritar y ejecuto lo que prometí. Porque si digo que voy a hacer y después soy permisivo, entonces después no da autoridad para administrar. Pero si yo digo, si no haces esto, no vas allá, el nene va a aprender a que después vos no lo dejas ir, que mamá no solamente ladra y muerde. ¿Cuántos perritas me hacen guau, 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 guau? Y acá, en vez de amén.
Recordá esto de que los gritos no hacen autoridad. Que en realidad las personas que tienen autoridad no hace falta que griten. Termino y retomo porque voy hacia el final. Me queda una hojita. Vieron que terminé, ¿no? Tantos palos. Llegamos a la parte quizás más. El enojo de Dios no fue para con el pecado de sus hijos. El enojo de Dios fue para con la liviandad con la cual se movió el Padre. No es lo que pasó en el noviazgo, es la liviandad con la cual manejas tu noviazgo. No es lo que pasó en tu matrimonio, es la liviandad con la cual moves tu matrimonio. ¿Cuál fue el mal de Elí? Honraste mal a tus hijos que a mí. Yo quiero delante de Dios hoy decir a Dios: Dios, no honro a mis hijos más que a ti. Tú me los diste. Y capaz que los tenga 20 años, 20 y piquito, y luego formaré una familia. Pero yo soy un instrumento. Y si no lo fui, y si se fueron, porque muchos se nos fueron de casa, bueno, pero mi oración va a seguir clamando. Pero voy a seguir teniendo un montón de cosas que Dios me delegue. Y lo que Dios me delega, Dios espera de que no permita que el pecado avance. Yo soy el encargado de cerrar las puertas. Vamos, díganme amén, iglesia. Una iglesia no es sana. Una iglesia no tiene la presencia de Dios simplemente porque se llama iglesia o porque cantamos de Jesús. Debe haber cosas que debe aprender a resolver. Se llama autoridad. Hay ejemplos que debemos sostener. Eso se llama perseverar. Eso se llama ser constantes. ¿Cuánto me dicen amén por eso? Último punto. Primera de Samuel capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 1 al 9. No lo voy a leer, pero se sucede que aparecen los filisteos y hay guerra contra Israel. Recuerden de que los hijos de Elí eran los encargados de ministrar la presencia de Dios. Ellos hablaban de presencia de Dios. Ellos hablaban de un Dios que los acompañaba. Ellos eran los que invocaban a Dios. Y ellos eran los que llevaban el arca de pacto. Porque eran los sacerdotes, eran los encargados de Dios. Amén. El pueblo no era, el pueblo aprendía de ellos. Del 1 al 9 cuenta la historia que es la gran guerra que acontece. Y que hay derrotas. Mueren 3.000 primero o 4.000 mueren después, no me acuerdo. Hasta que uno toma una idea y dice: ¿qué les parece si vamos a buscar el arca de pacto para que nos acompañe? Lea conmigo. Vamos a leer desde el 10. Primera de Samuel 4:10. Señor, gracias. Pelearon, me gustó la palabra pelear. Pelearon pues los filisteos y Israel, ¿qué fue? Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha ¿qué cosa? Grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios, ¿qué fue? Tomada. Y muertos, ¿qué fueron? Los dos hijos de Elí, Ofni y ¿qué cosa? Y uno salió corriendo para avisarle a Elí que acababan de morir los dos hijos que practicaban pecado a consecuencia de un padre que era liviano. Y llega corriendo y dice el 17, y el mensajero, dice el 17, respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, le dicen a Elí, fueron muertos. Y dice la Biblia: y el arca de Dios ha sido ¿qué cosa? Elí no era un mal hombre. Elí no es que no era espiritual y no le interesaba a Dios. Elí era débil de carácter para enfrentar las cosas que tenía que enfrentar. ¿Necesito ir a la iglesia? No, necesito tener una fortaleza en mi interior. La palabra debe lograr convicciones en mi corazón. Vamos, díganme amén. Me gustó. Ya, lo que dice. 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó. ¿Y qué más? Porque era hombre viejo y pesado, y habían juzgado a Israel 40 años. Y sigue la historia. Y su nuera, mujer de Fines, de uno de sus hijos, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada. El arca de Dios es un símbolo de la presencia de Dios. Es el símbolo de la gloria de Dios en medio de los hombres. Y entendiendo que,
Dice el 19, y la nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente, y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Remarca esta palabra que está buena. Icabod significa ha sido quitada la gloria de Israel. Donde hay pecado, donde falta temor, hay práctica de pecado. Donde hay práctica de pecado, hay pecado consumado y consecuencias de muerte. Pero lo peor de todo, se pierde la gloria. Entra en mi casa. Pido perdón por el pecado de casa. Te pido perdón por la liviandad de postura que hay en mi casa. Porque vemos estupideces, porque escuchamos estupideces y porque permitimos que se hablen dentro de casa estupideces. Y porque no estoy haciendo nada para impedirlo. Termino. 21. Y llamó el niño Icabod diciendo, traspasada la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada del arca de Dios. Escucha, 5 minutos. Nunca pelees en pecado. Dios no respalda el pecado, aunque te ame. Si peleas en pecado, terminarás perdiendo. Primera consecuencia de Israel. 2. En pecado soy vencido. No importa que vengas a la iglesia, recordá tu vida de santidad. 3. Donde hay pecado no corregido, siempre hay una gran mortandad que viene. Donde un líder de célula está más preocupado porque se sienta bien el hermano y no que corrija su mala actitud que tiene frente a Dios. Si yo permito el pecado pensando de que de esa manera soy más bueno que Dios, yo no estoy haciendo lo que Dios dice, y Dios no respalda el pecado consumado. ¿Cuántos me entienden? Levánteme la mano. Escucha, otro punto más. Dios no manifiesta su gloria cuando voy acompañado en pecado. Llevaron el arca, pero no fue su presencia. El hombre no mueve la presencia de Dios. Dios va donde quiere. Vuelvo a decirte importante. Perdonen. Pecado practicado, gloria perdida. Termino, Señor, gracias. Pecado no corregido, 6. Termina en sacerdocio perdido. Lo digo porque a veces nos pasa de que el hombre está descontento, la mujer está descontenta. Recordad siempre que a Dios tememos. Y nos movemos conforme, sin pelear, pero conforme a como Dios nos pide. Recordad lo importante, si mi esposa me ama, me va a empujar a Dios. No me va a abrazar diciéndome, tranquilo, la próxima va a salir bien. Eso no es un acto de amor. Porque si sabe que estoy en pecado y me está permitiendo que yo viva en pecado y no se me opone, no me ama. Si me ama, me va a decir, te amo. Así no es. Icabod significa la gloria de Dios se ha ido. Y también otras traducciones dicen que Icabod significa la presencia de Dios ya no está aquí. Donde hay pecado practicado, donde hay una postura liviana frente al pecado practicado, la presencia de Dios, la gloria de Dios ya no está ahí. Voy una más. Perder la gloria de Dios es lo peor que me puede pasar. ¿Sabes cómo murió Elí? No murió, dice la Biblia, porque se enteró que sus hijos murieron, sino cuando dijo, perdimos el arca. Tú cayó para atrás y se murió desnocado. Porque la cosa peor que te puede pasar no es perder el amor de un hijo. Es perder la presencia de Dios en tu casa. Ojalá que Dios le hable a alguien esta noche. Y termino el punto. No hay final feliz en un lugar donde hay liviandad frente al pecado. Sigo. Voy a ir rápido porque voy a hablarte ahora de Samuel. Pero rápido. No lo busques. Pero Ana, recuerden de que Ana
lo formó para Dios. Ahora lo preparó, pero te lo voy a preparar, te lo voy a dedicar a Dios. Las canciones con las cuales voy a dormir, no le voy a cantar Ro, mi niño. ¿Sabe qué es Ro? Ro es el dios de los sueños para los romanos. No invocamos a Ro, nosotros invocamos a Jesús. Así que nosotros la cambiamos y decimos a Jesús, mi niño. Desde chiquito le enseño la palabra. Desde chiquito le enseño a ser agradecido, a no mentir, a no decir malas palabras, a no mirar lo incorrecto. Desde chiquito le enseño a ser generoso y compartir, y hasta a veces perder para que gane el que está al lado. Porque esa es mi función como padre. Dios me lo delegó y confió en que yo le iba a dar la enseñanza espiritual que necesita para crecer, porque lo estoy formando para Dios. Vamos, díganme amén. Estamos formando la gente que Dios nos trae a la iglesia, la estamos formando para que siga a Dios. La estamos formando no para que la gente esté contenta, estamos formando con un mensaje para que Dios diga, sí, me gusta eso. Y que no haya cabot, sino que esté la presencia de Dios en nuestra casa, que acompañe a nuestros hijos la presencia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Un año precioso este. Un año de mucha enseñanza, de mucho crecimiento, de mucha mejora. A los racimos, a donde íbamos, gente quebrantada, gente bendecida, a la escuela. No importa el módulo que iba, salíamos, yo me cruzaba acá en la puerta, todos inflados, llorando, qué bueno que estuvo. No importa quién hable, porque acá el único que debe destacarse siempre es uno solo, es Dios. Estamos buscando que la gente se enamore de Dios, que le tema a Dios, no que te sientas bien, bro. No que digas que copados, macanudos. Queremos ser macanudos mientras eso no contradiga lo que Dios dice. Si nos acaba lo macanudo y empezamos a ser verdaderos, porque Dios respalda lo que es ser verdadero. Vamos, ¿cuántos me dicen amén? ¿Cuántos piensan como yo en esta noche? ¿Cuántos piensan como la palabra de Dios está pensando? No es un problema esta historia de los hijos, es un problema de la liviandad del padre. Uno, anotaste este punto, Ana dedicó, lo preparó para Dios. Amén. Ana le recordaba continuamente la importancia que tenía. Mira lo que dice Segunda de Samuel, versículo 18. Búsquenlo, por favor. Segunda de Samuel, versículo 18, 19 y luego el 21. ¿Lo tienen? Primera de Samuel, perdón, versículo 2, capítulo 2, versículo 18 y 19. ¿Lo tenemos más acá? Y el joven Samuel, ¿qué hacía? Esto es, mientras los otros se afanaban la ofrenda que traían y se quedaban con el vacío, el lomito, las entrañas, y las tomaban por la fuerte. En ese mismo momento, dice el pasaje, y el joven Samuel no estaba preocupado por eso, ministraba en presencia de Jehová y estaba vestido de un efod de lino. Efod es la ropa del sacerdocio, pero a diferencia de los demás, el lino es un significado de santidad. En el medio de la mugre se puede ser santo. No me importa lo que haga tu compañero de la masía ni tu amiga joven, porque tú puedes tener un efod de lino, pero eso tiene que ver mucho con la formación de una madre. De acá lo importante de los que nos enseñan la palabra, que nos mantienen enfocados en mantener la pureza de nuestros corazones. Los demás pueden hacer cualquier cosa, pero trabajamos para que vos no seas eso. Porque a veces pensamos de que si lo hacen todos está de moda, lo tenemos que practicar también nosotros. Nosotros no practicamos modo, practicamos la palabra. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Dice 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con el marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Qué le traía? Una ropita le traía, ese adolescente le traía la ropa. No le traía mucha pilcha, porque no era un tema de abrigo, era un tema de identidad que debe darle la madre al hijo. No te acuerdes quién eres y qué es lo más importante. Tu santidad es más importante. No me importa la pilcha que usen todos los demás, me importa que siempre te vistas de Dios. Me importa que siempre pienses como Dios, que reacciones como Dios y que tu carácter refleje a Dios. El trabajo de una madre no es regalarle al hijo un gran regalo en Reyes y mostrarlo en las redes. El mayor regalo de una madre es enseñarle la palabra, es orar por su hijo, es mostrarle un ejemplo digno a seguir. Es que la hija se quiera parecer a la madre.
No se ve mucho el trabajo de Ana, pero se ve. Aparecía una vez al año, pero solamente para recordarle qué cosa, de que su identidad era santidad. Un efod del lino, no era abrigo, identidad. Me gustó. Y dice el 21, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, ¿qué cosa? Anotate esta palabra, identidad. Y la segunda que hacía, crecía. Estos afanaban, ellos se acostaban con las minas, eran cancheros, eran facha. Estos eran copados, estos hablaban de novia, estos hablaban, se afanaban, estos se hacían los guapos. Pues era el Naboletti del convento. Samuel estaba mirando a Dios. Alexis estaba mirando a Dios. No descuidaba su ropa que le dejaba la madre, la influencia. No era influencia Lee, era influencia la madre, y ahora tenía una relación con Dios. Y por eso cree, sí. Dios ama a todos, pero no todos crecen. Gracias, Jesús. Primera de Samuel 2:26. Vamos, me quedan 3 citas nada más. Y el joven Samuel iba creciendo. Y dice algo más la palabra. Y era acepto delante de la gracia ya para con Dios se notaba. Y los hombres empezaban a reconocerle lo que tenía de Dios. No era promovido por él. Era promovido su santidad sostenida bajo la influencia de la madre hacia que él crezca. Y ahora se aceptó por Dios y se aceptó por los demás. Recuerda esto, que no es la habilidad lo que Dios necesita que vos practiques como cosa primaria. Lo más primero es tu vínculo con tu Señor, tu vida en santidad, tu pinchita santa delante del Señor. No permitas que la mugre, no permitas que la mala manera de pensar, y no permitas que el pensamiento de tu novio o tu novia afecte a tu manera de pensar. Porque tu temor de Dios está pura y exclusivamente individual. Yo decido qué quiero, yo decido con quién camino, yo decido. Esta es la libertad que yo tengo en Dios. Yo decido por mí. Y Dios no se va a meter en tu decisión. Termino. 1 Samuel 3:19, ya pasa el pasaje. Dios ya había advertido de que iba a haber mortandad. Dice la Biblia el 19, y Samuel creció. Y dice algo más la palabra. ¿Qué dice? Ya había algo más. Ya no solamente era acepto. Ahora ya a donde iba Samuel, Dios iba atrás de Samuel. Ojalá que entiendas esta palabra y en tu casa la leas mucho mejor. No es un tema de que lo que hago, es un tema que en lo que hago esté Dios. Lo que hace la diferencia nunca es la habilidad, siempre es que Dios esté en la cosa que hago. Si canto, Dios debe respaldarme. Si estoy con niños, cuando yo le digo algo a un niño, Dios debe bajar la defensa del niño y Dios debe respaldarme. Se debe sentir a Dios lo que hago. Para que yo hablarle de Dios a un hijo, Dios debe estar conmigo. Porque todos hablamos de Dios con hijos, pero no siempre nuestros hijos sienten a Dios. Para que mi hijo sienta a Dios, para que mi hija sienta a Dios, para que nuestros nietos sientan a Dios, debe estar Dios en mí, fluyendo en mí. Debo crecer y Dios debe estar conmigo. Vamos, ¿cuántos me dicen amén? Y Samuel crecía. Y quiero dejarle una palabra, porque esta para eso la traje. Y la roca crecía. Y la roca cuida sus pinchas. Y la roca cuida el idioma con el cual nos formamos. Y no importa que la gente venga esperando una charla motivadora. No hacemos charlas motivadoras. Formamos a Patiño para que se vuelva un siervo. Formamos a Nahuel para que se vuelva un siervo. Bajamos un idioma y queremos que Dios esté contento. Que Dios mire con buenos ojos. Y queremos ver a Dios caminando con Isaías. No a Isaías en la iglesia. Queremos ver a Dios en Isaías. ¿Cuántos me dicen amén? Yo creo que este año precioso Dios nos ha hecho muchas manifestaciones donde mostrándonos cómo Dios estaba respaldándonos. Y yo quiero darle un fuerte aplauso a ese Dios precioso que lo único que hizo fue favorecernos. Pero la roca cuida su pilcha.
Cuidamos lo que hacemos y no estamos buscando que los demás estén contentos. No buscamos la aprobación de hombres. Tememos a aquel que tiene la capacidad de llevarnos arriba o mandarnos para abajo. Con temor de Dios se hacen las cosas para Dios, no con habilidad. Donde hay temor de Dios, siempre habrá presencia de Dios. Voy de vuelta una más. Y Samuel crecía, dice el 19, y Jehová estaba con él. Y dice algo más. ¿Y qué hizo Samuel? Vamos, ¿qué hizo? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sabes qué significa? Cada día más sabia. Cada día más entendida de cómo hablar. Antes tenía un grupo de amigas, pero si hay una que habla mal de otra, hermana, no te enojas, te amo, pero tenés lengua de veneno. Te lo digo por amor, no está bien que hables así. No está presente y hablar así como hablas está mal delante de Dios. Corrige como debe corregir, en el momento que debe corregir. Porque hablar mal de la que habla mal, y si no corregiste en el momento, sos copartícipe del pecado de la persona que murmura de otro. Hermana, acá no hay chumerío, hermana. Este es un racimo santo. Esto no es un nuevo promoción. Me gustan estas palabras que tenemos que cuidar nosotros como iglesia. Porque saben que el peor momento de una iglesia, ¿saben cuál es? Cuando le va bien. ¿Y saben cuál es este momento? Nos está haciendo muy bien como congregación, como ministerio. Es el momento donde más cuidado le tenemos que dar a esto. No algunos, todos. Termino. Primera de Samuel 3:1 dice la Biblia, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Nadie tenía visión, pero Samuel tenía visión. Samuel empezaba a tomar el rol que tenía Elí. Elí estaba demasiado tiempo sentado en su sillón y Elí empezaba a tomar el rol. Samuel empezaba a tomar el rol de Elí. Empezaba a ministrar a Dios. La tarea que hacía Samuel era la tarea que tenía que hacer Elí, pero ministraba a Dios. Así que Elí lo decía, anda a hacerlo vos, anda a hacerlo vos, anda a hacerlo vos. Y Dios se estaba acostumbrando a recibir a Samuel y no a Elí. Recuerda esto que es importante, que el crecimiento trae promoción. Que la promoción no viene dada por los hombres y nadie crece ministerialmente en ningún área cuando no se ve que Dios está en la cosa. Y dice el 1 Samuel 4:4, y ahí termino. Y Jehová llamó a Samuel. Y cuando tuvo que llamar a alguien para que reemplazaran a Elí, Dios no llamó a sus hijos ni llamó a otro sacerdote. Llamó al hijo de la mujer que lo preparó para él. Llamó al hijo de Gladys Alderete. ¿Cuántos dicen amén? Llamó al hijo de Carlitos Bazán. ¿Cuántos me dicen amén? Llamó a Agustín, el hijo de Laurita. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es lo que tenemos que pensar, que mi preparación, que las cosas que hago en Dios, no las hago para mí. Las hago pensando en los que vienen atrás de mí. Hacemos pensando en la iglesia que vienen atrás de nosotros, las extensiones que tendremos. Estamos pensando en Joaquín, el nieto de Héctor Vega. Todo lo que hago lo hago pensando en que Dios se glorifique en él y que él lo conozca a él. Yo preparo generaciones. La iglesia es lo que hace, no hace cultos. La iglesia prepara a hombres. Este es el lugar donde nos formamos para ministrarle y para hacerle útil. No quiero terminar. Termino diciendo esto y oro. Lo que no se confronta muere. Anótatelo. Recordalo esto que es importante, que lo que no se confronta, Dios no lo va a hacer. Si ya lo viste y Dios te lo está mostrando en esta noche, lo que no se confronta muere. Debes confrontarlo antes que muera. Lo que no se confronta pierde la gloria. Anótalo, porque en los 3 capítulos esto habla de eso, de que fue permisivo, fue demasiado suave, su postura fue demasiado light. Pero al final es sufrimiento y muerte, y la pérdida de la presencia de Dios es la peor pérdida que un hombre puede tener. Pero lo que se dedica a Dios termina, ¿qué cosa?
termina siendo revestido de esa gloria y sirviendo a Dios. Dios no llama a lo que no se dedica a Dios. Dios llama al hijo de Ana. ¿Cuánto entendieron la palabra de esta noche? Quiero que entiendas esto porque te miramos como si fueses el próximo Samuel. No importa que tengas 80 años, 70 años, 60 años, 50 años y digas, ya se me pasó la vida. Delante de los ojos de Dios sigue siendo un bebé. Y sos un niño espiritual que estás comenzando a ser educado. Y la iglesia está encargada de esto. No de impartirte cosas que disfrutes. De impartirte formación, educación, reglas, administración, origen, visión, enfoque. Está formándote un carácter, está diciendo qué cosas se negocian, qué cosas no se negocian, qué cosas son primeras. La palabra te da un orden y la iglesia toma la función paternal. Eso se llama un espíritu de paternidad. La iglesia ejerce el espíritu de paternidad o no. Elí no ejerció el espíritu de paternidad y sus hijos nunca temieron a Dios ni conocieron a Dios. Pero el padre los llevó a donde estaba, pero nunca ejerció este espíritu que debemos ejercer. Termino, yo sé que es una palabra larga la de hoy, les pido perdón. Y termino diciendo que a lo que ha sido consagrado de chico se lo reviste de santidad. Díganme amén por eso. Es acepto por Dios, es acepto por los hombres, se vuelve sabio con el tiempo y termina siendo llamado al ministerio. No hay multiplicación en una iglesia de ministerio sin impartición. Te lo digo porque nuestra meta como iglesia es ganar, afirmar y proyectar. No es tener tu grupo lleno de gente que te escuche enseñar. La meta de la iglesia es que tengas para dar, que instruyas, que le des lo que necesiten y necesitamos ver de que Dios está con él. Necesitamos verle el efod del lino todos los días. Y es el trabajo de todos los formadores de la iglesia que lo están buscando enseñar. Tengo una palabra, me importa un bledo, perdón la palabra. Quiero que esté Dios ahí. Y que hable Dios a través de ti. Y quiero que se manifieste. Y que se siente la presencia de Dios en nuestros racimos. Y si hace falta, porque acá se cumple el horario, 6 a las 8 en punto, ya están algunos tocándote el timbre ahí y no respetan ni la presencia de Dios, maleducados. Si vos estás orando al hermano, se pudo haber pasado, pero qué mejor te puede pasar a vos que el hermano siga orando. Orá afuera con tus hermanos. ¿Cuántos me entienden esto? Lo digo porque algunos son demasiado pesados, golpean las puertas y no respetan a Dios, no al líder que está ahí adelante. Pero la presencia, pero usted termina horario, mi hermano. Pero no perdamos de vista esto. Te dije esto porque es lo que yo siento que Dios nos está pidiendo como congregación. No descuidarte, no que te descuides y que vos no descuides a los tuyos. Oramos, ¿le parece? Incline su rostro ahí nada más. Quiero agradecerte, Jesús. Todas las cosas que haces son simplemente maravillosas. Y hoy acá en tu presencia, a la luz de tu palabra, quiero hacer una pequeña oración. No tardes en acomodar las cosas. Inclínate porque Dios está esperando tu corazón. Hoy quiero enfrentar mi liviandad. Porque a veces soy tan fanático de un club. O a veces de la política. O a veces del trabajo. O del estudio. Y a veces soy tan liviano en las posturas de lo que tú me pides, que me di cuenta a la luz de tu palabra que tú esperabas más de mí ahí, como mamá, como papá, como matrimonio. Que tú esperabas de mí otras cosas como formador, como formadora. Hoy estoy enfrentando este acto de liviandad que hace que el temor de Dios desaparezca y aparezca la práctica de pecado y como consecuencia la pérdida de muchas cosas. Una de vida y la segunda la pérdida de la presencia de Dios. Si Dios no está, ya no hay manera de retomar algo. Y yo te pido en forma especial, Señor, por los que están comenzando hoy, por los que hace poco vienen, por los que dicen la palabra es larga y quizás no entiendan de que Dios está trabajando para darle una nueva vida de verdad.
Me siento así como la mujer que está dando a luz un hijo, pero no hay esperanza si se pierde. No quiero que mis días terminen en Icabod, quiero que mis días terminen en Dios. Quiero sentir tu presencia en mi casa, quiero ver mi ministerio florecer. Quiero ver que nuestros discípulos crezcan, quiero ver nuevas congregaciones abiertas. Quiero ver nuevos adoradores levantarse, nuevos maestros de la palabra, no autopromovidos, promovidos por Dios. Que se le vea el efod de lino, que se le vea de que teme a Dios, que se le vea de que ministra a Dios aún en medio de personas que practican pecado. Y no que digan, y si todos lo hacen, yo también lo hago. No, no, porque todos lo hacen, a mí no me empuja, porque yo sé quién me empuja. Hoy quiero enfrentar mi poca resistencia que le pongo al pecado. A veces pienso que soy una mejor madre, un mejor padre por ser permisivo con lo que le hace mal a mis hijos, por lo que le hace mal a mis nietos. A veces no quiero ser el agente de choque. A veces quiero ser el permisivo, el que dice la palabra linda, justa en el momento. Y que hoy quiero reconocerlo acá en tu presencia como pecado. Mi flaqueza, mi debilidad, mi poca resistencia, mi poco compromiso con el cerrar puertas en mi casa, con cerrar puertas en mi matrimonio. Tenemos parejas que no se casan hace un montón de años viviendo en fornicación. ¿Y cuándo vamos a cerrar la puerta al pecado? ¿Y cuándo vamos a terminar de fornicar? ¿Y cuándo vamos a decir, Dios, ven, siéntate cómodo tú? Como que a veces necesito una fiesta, un vestido, comida, cuando en realidad lo único que Dios necesita es un deseo de vivir en santidad, un deseo de querer agradar a Dios. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en esta noche, desde esta noche, Señor. Hoy quiero asumir una postura nueva que me está costando enfrentar. A veces pienso que siendo agradable con los que me rodean los voy a traer a la iglesia. Y cuando tengo un Dios negociable, difícilmente tenga peso mis palabras. A veces digo lo correcto, pero Dios no habla conmigo o a través de mi boca. A veces no es que está fallando el consejo, lo que no tiene es la gracia del consejo. A veces lo que está faltando en mí es el peso de la postura. Yo primera revelación o iluminación en mi corazón es: ¿vengo bien? Revisando lo que estoy haciendo, ¿vengo bien? Revisando tu demanda en la palabra, ¿vengo bien? ¿Me detuve? Hoy quiero enfrentar el pecado. Hoy quiero decir basta. Hoy quiero decir hasta aquí. No me engañas más. No he logrado nada por ser permisivo. Es más, la mayoría de las personas que están acá no han vuelto tus hijos a Dios por ser permisiva. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que reacciones? ¿No es la palabra más que suficiente para hablarte? Hoy quiero reconocer, Señor, que yo no hago nada a veces contra el pecado. Que me crucé de brazos y digo, bueno, que Dios se encargue. Y Dios dice al revés, me cruzo de brazos y digo, bueno, que la madre se encargue. Alguien tiene que clamar. Alguien tiene que arrepentirse. Alguien tiene que pedir perdón por lo que pasa acá en esta tierra. Yo reconozco que estoy siendo muy suave. Díselo con tus palabras. Yo reconozco, Señor, que estoy siendo muy permisiva. Yo reconozco, Señor, que mis palabras no tienen que ser desagradables, pero estoy demasiado suave. Que le falta un poco de pimienta a mi postura. De que a veces me parezco al perro que ladra, ladra y nunca muerde. Yo reconozco, Señor, que a veces yo siendo permisivo me autoengaño pensando que Dios también va a ser permisivo, y Dios no es permisivo.
que a veces veo el capricho de mi nena, el capricho de mi nene, y lo tolero. Como padre lo tolero. Y el hijo consentido avergüenza a su madre, dice la palabra. A veces me doy cuenta de que los años me han vuelto más alguien que aplaude o solapea caprichos, cuando Dios está pidiendo que yo forme mujeres de Dios. Señor, yo hoy renuncio a mi inoperancia. Vamos, díselo. Yo renuncio a mi inoperancia, a no ser operante, a dejar que las cosas las hagan otros o pasen solas. No quiero que pasen más cosas solas, porque muchas cosas he perdido a consecuencia de haberme cruzado los brazos y esperar que los demás hagan la tarea que debo hacer yo. Hoy vuelvo a ti corriendo a la luz de tu palabra, porque reconozco que debo darle más pelea, que estoy soltándole la mano a lo que no debo soltarlo, que he dejado de ayunar, que he dejado de orar, que me he dejado de oponer al pecado, que estoy permitiendo que el pecado aún viva dentro de casa, como que está permitido que en mi casa algunos pueden ser santos y otros no, que puedo cohabitar con lo que está mal. Yo hoy, Señor, reconozco que tú no respaldas una vida en pecado. Yo, Señor, hoy reconozco que en muchas áreas he perdido tu gloria, que ha sido traspasada tu gloria por mi inoperancia. Yo, Señor, hoy reconozco que no hay un feliz final o un final feliz cuando el pecado es consumado, cuando está practicado deliberadamente en la vida de pecado. Y hoy como iglesias empezamos a ponerle a un montón de áreas un final. A un montón de cosas le estamos cerrando la puerta porque no queremos hacer esto, no queremos perderte a ti. Y lo mejor que me puede pasar a mí es enfocarme en ti para beneficiar a mis hijos, para beneficiar a mi pueblo, para beneficiar a los nuestros, Señor. Para que los nuestros cumplan, para que el propósito que hay en la vida de Luis, para el propósito que hay en la vida de Ramón, para el propósito que hay en la vida de Nahuel se pueda cumplir. Necesito una iglesia que sepa cerrar puertas, una iglesia que sepa exigir, que sepa apretar, que sepa pedirte lo que sabe Dios que puedes dar. Porque no queremos soñar sueños de hombre, queremos soñar sueños de Dios, porque queremos que Dios nos acompañe. Hoy reconozco que mi corazón en un montón de áreas está insensible a consecuencia de un pecado que ha endurecido el corazón, pero hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Hoy te quiero decir, Señor, gracias por esta tu palabra. Yo te pido, Señor, que trabajes en mí, que me des el espíritu de Ana. Lo que tú me diste a mí, yo te daré a ti. Yo lo prepararé para ti. Este matrimonio lo prepararé para ti. Este noviazgo será para ti. Esta hija, esta beba que me diste, la prepararé para ti. Estos discípulos que me diste, los prepararé para ti. Este ministerio que me diste, no lo hago para mí. Este ministerio es para ti. Te adoramos, Jesús. Te exaltamos. Nos volvemos de todo corazón a tu presencia. Si notas que aprendí a andar solo, díselo. y si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí. Si notas que las cosas díselo, a la oración y díselo, Señor. Las perdí por hacer todo a mi modo. Y si notas algo así, que solo dependo de mí, pídelo. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Pídelo Y háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber
que duélame volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Te damos gracias. No todas las comidas deben ser dulces. Algunas comidas deben ser buscando nutrición de algo, aunque no salga sabrosa. Lo que más nos importa es la nutrición de nuestro corazón. Es la vuelta a la vida de disciplina, a la vida de consagración que nuestras vidas deben tener. Te doy gracias por los que entendieron tu mensaje. Y te pido que los que no entendieron sigas trabajando en la semana. Enséñanos que para eso también hicimos el canal de YouTube, Señor. Para volver a comer, para volver a masticar, para volver a entender, para corregir, para no cometer el error 2 veces, para no volver a tropezar con lo mismo otra vez. Ayúdanos a crecer para la gloria de tu nombre. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso, Señor. Le agradecemos por su palabra. Gracias, Jesús. Dame el espíritu de Ana, Jesús. No descuidado, cuidador, 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 cuidador. Todo lo que cuido crece. Todo lo que cuido da fruto. Todo lo que cuido da gloria a Dios y termina siendo usado por Dios. No trabajamos para tener una iglesia contenta. Trabajamos para que Dios esté contento con la iglesia. Trabajamos para que te vuelvas útil y tengas peso en lo que haces, y que tus hijos reciban. Las iglesias que mueren, mueren porque los padres no se preocupan. Preocúpate por la casa. Preocúpate por lo que pasa en casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.